Bien, entonces les decía que bastantes mitos, bastantes ideas preconcebidas, prejuiciosas. La gente se enreda mucho pensando si efectivamente su proyecto es o no es de innovación y resulta pues que particularmente en el caso de un instrumento como los estímulos tributarios, pues lo que debe hacer las empresas es fundamentalmente estructurar los proyectos, presentarlos y dejar que las entidades que hacen su tarea los evalúen, ¿cierto? ¿Para qué? Para saber si efectivamente son o no sus proyectos de ciencia, tecnología e innovación, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, siempre hemos planteado en el trabajo que hacemos que muchas veces cursos que proyectos con el tiempo, pues muchas organizaciones han ido ganando experticia con el espacio y se han vuelto bastante competentes en la gestión de proyectos, especialmente las grandes, ya están elementos de inversión y apoyo, tienen áreas, la experiencia además de presentar proyectos y en cierta forma lo que uno ve es que hay como un grado de y la gran masa, como les mencionaba por allá en la primera sesión, no está accediendo por muchas situaciones. Una, no se enteran, las que aun cuando no se enteran, saben cómo hacerlo. Y yo diría que en una tercera es que fundamentalmente, aunque se enteran y de pronto tienen la opción de hacerlo, no logran concretar específicamente los mecanismos de participación. Y bueno, eso hace ahí un poco, bueno, habría que decir espacio, pues hay un buen número de empresas que no tienen perfil para acceder a descuentos tributarios. Pero volvemos al tema y es que más allá de los descuentos en impuestos, pues contar con una unidad de investigación es justamente una apuesta para ser mucho más, mucho más competitivo. Y en ese sentido, no solo el instrumento de descuento en impuestos, sino que el día a día se va incorporando el desarrollo como un requisito para participar en otros instrumentos de fomento. Bien, fundamentalmente, y si uno quisiera hacer una categorización simple de lo que son los recursos de investigación y desarrollo, y así lo hace Colciencias en su esquema de reconocimiento, pues plantea realmente recursos de dos tipologías o de los recursos en función de dos tipologías, las personas o los recursos asociados a la capacidad de personas, para ser un poco más preciso, y los recursos asociados o a, a factor financiero monetario. Y aunque asociados es importante, pues por tema no es solo de tener cantidad de gente, sino gente formada, genificada, preparada, incluso con algunas actitudes que favorezcan el proceso. Y en el tema de los recursos monetarios, pues ciertamente mucho de lo que tiene que ver con recursos, uno diría, se resuelve si tienes dinero. O su expresión final se puede llevar a una expresión monetaria. En la práctica, es, esto implica un proceso de gestión de forma tal de forma tal que si usted no tiene el capital para financiar desde el punto de vista de sus propios recursos, la gestión de I+D, pues hay opciones que permiten apalancar
de sus recursos en el trabajo en la gestión de este proceso. Y es ahí porque, listo, vamos a ir, voy a procurar hablar despacio y con eso, si de pronto hay alguna o algo, sí, no se dice, qué parte no se entendió, porque aquí veo que bien, no tengo de mala calidad en la señal. Bien, vamos a intentar seguir y si no. Entonces, fortaleza de los recursos, nada, no mejora, permítame, y entonces yo cierro y vuelvo a ingresar.
Si me escuchan, pues aquí muestra que la señal está bien. ¿Listos? Entonces, como les decía, entra en esas dos categorías, ¿sí? Ahí ya se escucha bien el video, se escucha intermitente. Ahora, bueno, vamos, vamos a ver si logramos avanzar. Como les decía entonces, estas dos categorías de los recursos financieros, los recursos humanos, y más que una definición taxativa, es fundamentalmente lo que unos y otros nos permiten acceder y generar. De otra parte, la dimensión de los recursos pues justamente en el trabajo conceptual eh, que nosotros hemos desarrollado a nivel de investigación, pues se integra, es uno de esos cuatro pilares que hemos identificado dentro de la lógica de un sistema de gestión de investigación y desarrollo. Y en la práctica, el efecto sistémico tiene que ver con que justamente pues unos y otros de estos pilares, cuando usted y los otros se afectan. ¿Cómo se expresa esto? Pues, típicamente, uno de los más notorios es cómo los recursos, por ejemplo, pueden ayudar a crear o construir cultura. Bueno, pues en nuestras organizaciones muchas veces cuando no tenía, también lo he visto de forma notoria, la existencia de un equipo, existencia de una máquina más moderna que se adquiere, pues es un factor que induce a quienes interactúan a crear retos novedosos o a simple y sencillamente descubrir los nuevos nuevas funcionalidades de esa nueva máquina. Y pues ahí el recurso empieza a construir cultura. Mucho en algunas organizaciones donde, especialmente las pequeñas, donde muchas veces se castiga el espacio físico de reunión, de interacción de la gente, y se castiga por varias vías. Una es, por ejemplo, las oficinas cerradas que interrumpen la comunicación. Dos, que por cuenta de la carencia de espacio, entonces se sacrifica muchas veces entre lo que hay es puestos de trabajo, entre comillas, o sea, se destina el espacio para esos lugares, ya sean en las fábricas, las máquinas, o ya sea en las oficinas, los puestos de trabajo, pero se castiga mucho el espacio de interacción, ¿cierto? El espacio donde la gente se encuentra, se toma un tinto, entre comillas, o diálogo de reunión, espacios de diálogo conjunto. Y este tipo de espacios, por ahí derechos, culturas de diálogo. Es una cosa de un bucle en donde si no existe el uno, tal vez no exista el otro, pero justamente cuando existe el recurso, la cultura se potencia. Ejemplo de los recursos de conectividad y ese tipo de cosas que también van permitiendo construir. Lo mismo con el tema del conocimiento, ¿sí? La llegada de una nueva persona a una empresa, pues típicamente es un revulsivo
o puede llegar a ser un revulsivo si esta persona trae algún enfoque novedoso de hacer las cosas o trae un conocimiento que no, la organización no disponía. Y por ahí derecho también tiene sus contactos, sus conexiones, sus amigos, y eso se incorpora justamente. Entonces, ahora, del otro lado, pues también justamente la conectividad, la conexión, mejor, con esas redes de diferente índole, pues son mecanismos para potenciar y fortalecer que las organizaciones tienen, por ejemplo, en materia de recurso humano o en acceso a conocimiento o pues, ni hablar incluso de acceso a capital. Fundamentalmente, el crowdfunding es una lógica de acceso a recursos por vía de una red. ¿Sí? Entonces, estos cuatro pilares tienen ese efecto sistémico y en la medida en que uno ve, pues, muchas veces se ve como un fin, ¿sí? Conseguir la plata para, y claramente son un medio que permite, muy importante, sobre todo con recursos de fomento. No, no tiene ninguna lógica que un emprendedor diga, yo hago el proyecto, lo llevo adelante, si me lo financian. ¿Por qué? Pues porque particularmente el instrumento estatal o el aparato estatal, el proyecto tiene oportunidad, pues tal vez lo que muestra es que el plan de pronto no es tan bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente un proyecto de innovación efectivamente tiene capacidad y pues con algunos casos en donde de pronto la ventana de oportunidad, es decir, es muy corta y si consigo el dinero hay la oportunidad y concreto algo interesante y si dejo pasar la oportunidad pues, tal vez más adelante sea más difícil, pero en la práctica los recursos de financiación y de fomento son aceleradores de procesos, pero no son el factor determinante en la decisión de echar a andar un proyecto de innovación. O no debería, muy seguramente en muchos casos, pero no debería. Es decir, si un proyecto de innovación tiene potencial, tiene una posibilidad de llegar al mercado, genera valor, la gran pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Ah, porque no me lo financian, escálelo. ¿Sí? Lo puede hacer en una escala pequeña, lo puede manejar con algún mecanismo cual no necesariamente sea un proyecto de millones de usuarios, sino un pequeño proyecto, pero que vaya creciendo. Y ese era de las famosas startups, ¿sí? Ninguna startup consiguió decenas de millones de dólares, ni siquiera decenas de veces el capital ya de una startup en el inicial pudo ser 2.000, 3.000 dólares de pesos. Es una cosa exagerada, un gran capital. Pero ese capital semilla es la que permite ir validando si efectivamente eso no funciona. Y si sí funciona, pues puede ir a nuevas rondas de capital, puede ir ampliando sus perspectivas de posicionamiento o de eh, complejidad, por llamarlo de manera, de sofisticación de solución, ¿cierto? ¿Qué elementos incorporamos cuando hablamos de regularmente es lo que Colcienter o integrar autoevaluación, que exista un equipo de trabajo, algo importante, y suena como algo obvio, pero el tema también es de dedicaciones, es decir, que la tarea de orientar los esfuerzos y las asociadas a la investigación y desarrollo son difusas.
estén en cada uno hacemos lo que podemos o cada la empresa hace su plan y mira a ver cómo lo ejecuta. No, eso pues muestra no funcionar muy bien y lo que se pide es que haya ya equipo de trabajo, una unidad que exista un líder. Colciencias no establece un tamaño de número de personas en una unidad de I+D. En lo que hemos evaluado, hemos visto casos de unidades muy pequeñas, de 2 personas, con un equipo fundamentalmente de 2 personas, full time, por llamarlo de alguna manera, tiempo completo, y otros colaboradores eh, ocasionales, la gerencia, e incluso en temas operativos, pues se valen de las capacidades internas, pero pues el equipo de base no. Pero aquí esto, y aquí decir que incluso la o sea, la oferta asociada al concepto se ha ampliado significativamente y ya pues justamente contemplan tener una persona responsable de estas tareas. Ya hay tiempo. Ahora el reto es no solo tener una, un empleado dedicado a eso, sino tener una noción de equipo trabajando en. Típica noción, este equipo de trabajo no está, no necesariamente está haciendo los proyectos, sino que normalmente se ubica en unas funciones de seguimiento, de control, de ser fáciles, pero pues mucho trabajo que es disciplinar, práctico, que es desarrollado por especialistas. El perfil de innovación tiene muchas características más generalista, de personas que tienen la capacidad de ver o pues entenderlo, también ver los procesos y de ver también diferentes dimensiones, de ver las cifras, las finanzas, de ver los pues, conceptos legales. Ese es un poco el de quien dirija un área de I+D, otra área de I+D. Obviamente, por la naturaleza de esto, pues también se requiere colaboración tanto de personal de la empresa como de personal externo a la empresa. Dentro de la lógica de lo que hace o de lo que significa gestionar talento humano, pues hay, y ya lo habíamos mencionado dentro de las sesiones anteriores, de los incentivos que aportan o contribuyen al proceso de investigación y desarrollo. Y de nuevo, ¿no? El tema de cómo los recursos construyen cultura. ¿Sí? Entonces, el incentivo finalmente es un tema que, aunque no sea monetario, se traduce en temas monetarios. A alguien le cuesta eso. ¿Sí? Pues típicamente lo que se trata, y las empresas tienen cierta aprensión a no dar incentivos monetarios por aquello de que legalmente en algún momento eso te termina convirtiéndose en salario, terminar incorporado en las prestaciones sociales o cosas de ese estilo. Pero pues a la final sí lo que se decide volar. ¿Me están escuchando? Sí, está haciendo un salto la conexión en internet.
y es posible que sea este equipo el que esté molestando. Vamos a ver. Bien, ahí entonces, si me están escuchando, supongo que están viendo mi pantalla. Como les decía, entonces estos incentivos, y creo que era quién era la persona que me hacía el comentario, que pues finalmente eso cuesta dinero, a alguien le toca pagar, ¿sí? Y son recursos típicamente. Otro tema importante en todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos humanos es el trabajo multidisciplinar y ahí ya no me involucro en los conceptos de la pedagogía o de la psicología, pero pues entra en la práctica a jugar todo lo de la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, ¿sí? Todo eso, pues. ¿Cuál es el punto? Y aquí incluso emerge desde la teoría, no es algo que nosotros hemos hecho algunas mediciones de eso en algunas empresas y verificamos una correlación positiva entre grado de diversidad y eh, capacidades de innovación. ¿Qué hicimos? Aplicamos unos instrumentos en varias empresas, eran unos instrumentos diagnóstico y dentro de los instrumentos diagnóstico indagábamos sobre temas de edad de los colaboradores, género y áreas de formación. Pasó, alguien tiene abierto micrófono. ¿Sí? Áreas de formación, edades, género. Y lo que, pues, finalmente pudimos detectar empíricamente a partir de los datos de unas 100 empresas de Bogotá es que efectivamente existe esa correlación positiva. Entonces, incluso diría yo que el tema no solo pasa por las disciplinas, es decir, las áreas de formación, sino por hacer un match entre personas jóvenes, personas mayores, obviamente hombres, mujeres, y si quiere incorporar otra perspectiva de género, pues ya es un enfoque particular. No lo hacemos, no porque tengamos ningún prejuicio con ello, pero lo hicimos en su momento una medición de género entre hombres y mujeres, pero lo que sí le podemos decir claramente es que entre más diversa la organización, más eficaz es en los procesos de innovación. Y lo dicen algunas teorías y lo hemos verificado nosotros aquí en la práctica. ¿Qué otros temas que hablan de la gestión de recursos humanos? Bueno, pues todo un tema que tiene que ver con los procesos de las famosas peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, porque finalmente se traen aquí, pues porque hacen parte de todo el proceso de mejora continua, pero además en la lógica de la gestión de los recursos humanos sí hay un elemento sustancial importante en la conexión con investigación, desarrollo e innovación, es darle feedback a la gente, darle retroalimentación a la persona. Que alguien propuso una idea, ok, evalúela, valórela y cuéntele qué pasó. Aún, no, mire, la descartamos por lo que consideren que es, pero cuéntenle, ¿sí? Que la persona no sienta que cuando aporta una idea, que cuando aporta una información, que cuando está planteando algo para innovar, ah, pasó desapercibida o simple y llanamente, pues sí, se tuvo en cuenta, pero después ni siquiera se le dio el reconocimiento a quien planteó esa propuesta. Y aquí incluso hay que tener
algo que hemos detectado y lo detectamos, pues no tenemos una mayor evidencia, pero sí hemos visto que, por ejemplo, en los concursos que se organizan como esquemas en teoría, innovación abierta, algunos concursos de ideación, algunas hackatones, algunos espacios en donde se le dice a la gente, venga, haga una propuesta para este reto, pues hemos visto cláusulas que incluso son abusivas en términos de decirle a la gente, mire, usted aquí tiene un reto, tiene que contarnos cuál es su propuesta, no le asumimos ningún compromiso que se la financiamos, pero estamos en toda la libertad de hacer uso de la información que usted nos entregue después. O sea, y el cuento aquel de que me va a robar la idea, pues no es solo una idea, sino que le están pidiendo algo estructurado, pero además no le aseguran respetarle derechos de autor ni nada, ¿sí? Entonces, pues ahí nos movemos al otro extremo de no solo no generar retroalimentación, sino casi que en la práctica pretender que la gente despliegue su talento o aporte su talento sin ninguna expectativa de reconocimiento, porque no digamos de, de, de renta, ¿sí? Y lo vimos particularmente, pues vuelvo al tema, no puedo mencionar el caso, una empresa donde el gerente lo- eh, eh, hubo una creación a nombre de, hecha por 4 colaboradores, en donde valga decir no estaba el gerente de la empresa. Y luego el gerente solicitó la patente a nombre de él personalmente, sin darle el debido reconocimiento a estos colaboradores. ¿Y qué es que yo pagué por eso? Sí, sí, usted pagó. Eso no le niega. Los derechos patrimoniales son suyos, pero esta persona tenía un derecho a que su nombre tuviera ese reconocimiento público, un derecho moral se llama eso, y no darle ese reconocimiento pues juega en contra. Pues, obviamente cuando la persona se entera, pues se decepciona y dice, no, yo no le vuelvo a ayudar, yo no vuelvo a meterle la ficha a esto, ¿sí? Entonces, todo este tema de cómo retroalimentamos a la gente en lo que propone desde diversos ámbitos, desde cuando alguien propone una idea, pues simple y sencillamente darle gracias, pero decirle, mira, tu idea la evaluamos y no funciona y no la vamos a apoyar, listo. O tu idea la evaluamos y consideramos que vamos a darle un pequeño empujón a ver si funciona o efectivamente es muy buena y la vamos a implementar. Bien, ahí confirman los derechos morales, sí, Patricia. Ahí me están escuchando, ¿sí? Voy a ir ahí haciendo sondeo, ¿sí? Entonces, esto, digamos, como un contexto general. Y Colciencias particularmente indaga sobre la intención, por lo menos, supongo que en temas de cómo la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología ve, por un lado, la incorporación de personal con formación que normalmente se conoce como formación de alto nivel eh, en las empresas, y de hecho, pues hay convocatorias específicas para vincular doctores en empresas. Y pues si definitivamente no lo contempla, también de pronto tener alguna retroalimentación. ¿Qué diría? ¿Es indispensable tener doctores en una investigación? No es indispensable tener personas con doctorado en una... gracias, Patricia, también muy bueno es. Los jóvenes investigadores son otra alternativa. Pero volviendo al tema, porque Colciencias específicamente en el instrumento de autoevaluación te pregunta por doctores. Y entonces, cuando preguntan eso, entonces muchos entran en pánico y dicen, ay, ¿me toca tener un doctorado aquí trabajando? No, claramente no. Y además suele suceder que en algunos casos
como por ejemplo en la industria del software, y pues título de doctorado no es la, lo que más necesariamente las empresas buscan. Buscan mucho el programador, o bueno, es una combinación de las dos, ¿sí? En, en industrias vinculadas a la biotecnología, ahí sí los doctorados son críticos, fundamentales. En industrias que tengan que ver con ciencia de materiales, pues también, en unas y otras. Y pues vuelve el tema, ¿sí? No es tener un doctor por tener un doctor ni eso, es tener claridad de que para qué efectivamente o qué valor genera que una persona con doctorado se vincule a el trabajo de una empresa. Entonces, el, Colciencia se indaga por esto, pero pues insisto, no es un tema. Que sí plantea Colciencias y es algo que dentro de la evaluación, pues vuelve el tema, no lo pone como un requisito exegético, pero sí considera que es favorable que haya por lo menos personas con formación a niveles de maestría y obviamente formación de posgrado. Pero si hacemos un paralelo, las unidades de investigación y desarrollo se asimilan a lo que son los grupos de investigación de las universidades. En los grupos de investigación de las universidades, para tener reconocido el grupo, no necesitas tener un doctorado. Basta con que sea profesional y es uno. Pero los grupos que tienen al menos un doctorado, o sea, los investigadores que tienen doctorado quedan de una vez clasificados en un buen ranking. Y los grupos que tienen a personas con doctorado, pues tienen una mejor calificación de una. Entonces, pues no, no tener doctores no te descalifica, pero tener doctores sí te da un plus. Yo escribí incluso una entrada de un blog que la pueden encontrar en Open, incluso está por ahí de primerita que habla de qué es un doctor y para qué sirve un doctor. Y pues vuelvo, no por hablar de lo que uno hace, ¿no? Pero pues es justamente una discusión que vale la pena dar y que volvemos a lo mismo, en el qué lugar yo estoy. Si yo estoy de pronto asesorando a una empresa para que implemente su unidad de I+D, pues vale la pena por lo menos cuestionarle sobre eso. Si estoy trabajando en mi empresa y parte, o sea, si estoy implementando la unidad de I+D en la empresa o queremos implementarla, pues la pregunta de si por lo menos en el mediano o largo plazo contemplamos tener doctorados, pues vale la pena. Y vale la pena sobre todo no solo para tener gente con títulos, sino para saber específicamente dónde me van a generar valor con un doctorado. Dice Patricia que el doctor como coach, como persona que ayuda a otros, no sé, Patricia. Yo te diría que típicamente en un doctorado no se desarrollan habilidades blandas. Algunas personas con doctorado tienen eso, pero aquí también hay que establecer un paralelo y creo que el comentario es sumamente pertinente y gracias Patricia, porque aquí tenemos dentro de muchas brechas que tenemos a nivel local es que mientras en nuestra idiosincrasia se ve el título de doctorado como el punto final de una carrera, ¿sí? Entonces yo cuando, ya para que me digan doctor y muchas veces ves gente empezando doctorados a los 40 o 45 años, yo mismo estoy buscando empezar el doctorado ahorita, por múltiples circunstancias, no he podido empezar antes. Pero en los países desarrollados tú ves una persona de 25 años recién graduada ya haciendo su doctorado porque el doctorado es
el inicio de una carrera de investigación. Y claro, pues una persona joven, sin descalificar, pero pues típicamente una persona joven está en proceso de desarrollar muchas de esas habilidades blandas, ¿cierto? Entonces, eh, no siempre el doctor como coach, sino que muchas veces el doctor es una persona con una capacidad de trabajo, con un conocimiento profundo de unos temas específicos, no sabe de todo el universo, sino que si es una persona que hizo su doctorado en biotecnología vegetal y dentro de la biotecnología vegetal se dedicó a estudiar los hongos y su aplicación en la producción de agroinsumos. Esa es su tesis de grado y en eso es experto, es sumamente específico. Es decir, si usted saca a ese personaje y lo pone a trabajar con biotecnología vegetal, hongos para producir vacunas, tal vez no va a tener un buen desempeño, tal vez, ¿sí? O le va a costar adaptarse o va a necesitar un tiempo. ¿Por qué? Porque es que él hizo su tesis y se volvió un duro en un tema muy específico, ¿cierto? Entonces, ahí no siempre eso. Pero pues ojalá, y uno diría, siguiendo el comentario de Patricia, que ojalá pudiésemos construir o en las organizaciones escenarios donde las personas no solo son competentes desde el punto de vista académico científico, sino que también son pues buenas personas, ¿cierto? Ujú. Gabriel dice, ese modelo no es eficiente por experiencia, lo intentamos en un modelo y no funcionó. Si pudieras ampliarnos un poco la experiencia, Gabriel, sería chéverísimo. En Brasil es un éxito la implementación de los doctores en las empresas. Básicamente en Brasil los empresarios entendieron la utilidad del engranaje dentro de sistemas de gestión. ¿Mm? Listo, entonces me dicen ahí que otra vez el sonido está malo. Well, entonces, eso. Bien, y obviamente esto también se conecta desde luego con las lógicas de crear cultura, atraer conocimiento, conectar las redes, volvemos a lo mismo, la gente que se conecta así. Los doctorados eso tienen esa virtud, ¿cierto? Cuando yo contrato un doctorado, no solo contrato su título y su conocimiento, sino su red de contactos. Y dentro de ese ámbito, pues saber qué es, dónde podemos fortalecer el equipo de trabajo, qué áreas y disciplinas dominamos y cuáles no, si vamos a contratar gente, en qué áreas que nos fortalezcan, si vamos a capacitar las personas, vamos a desarrollar el conocimiento, en qué áreas e incluso temas del compartir. Yo les comentaba, creo ya la experiencia de Electronics to Go, tenía Con eso. un problema de gestión del recurso humano, particularmente de captar talento humano, debido a que pues las empresas no estaban formando a las personas en las áreas que ellos necesitaban, perdón, las universidades no estaban formando a los estudiantes, a los profesionales en las áreas específicas que ellos necesitaban, y pues ellos dedicaron tiempo a charlas, seminarios y a fortalecer algunos semilleros de investigación de universidades, y de esta manera, compartiendo conocimiento, su retorno, el beneficio que obtuvieron es que encontraron grupos de muchachos, por un lado, que les llamó la atención esas tecnologías, que se volvieron cacharreros de esas tecnologías y que además de ser cacharreros ya venían con unos conocimientos previos que le acortaban la curva de aprendizaje a la empresa cuando los vinculaban laboralmente. Entonces, yo comparto conocimiento no porque sea buena gente, sino porque eso también me ayuda a solventar algunos problemas. Cuando pensamos en el equipo de trabajo, entonces algunas cosas en donde hacemos valoraciones y que vale la pena revisar. Uno muy importante, las modalidades de contratación. Es muy riesgoso tener
personal de investigación, desarrollo e innovación contratado por prestación de servicios o con contratos a un año o con contratos que no ofrecen estabilidad. Pues piénsenlo. La persona que gestiona investigación, desarrollo e innovación, quieranlo o no, va a terminar conociendo muchos elementos del negocio. Va a terminar, y además estructurales. Ah, que se puede proteger por vía de confidencialidad, que se puede proteger por una serie de cosas, sí, pero pues el riesgo más, Jorge, Jorge me dice que está sin audio, los demás no escuchan. Bien, gracias, Carlos. Entonces, pues es duro, es difícil. Jorge, revisa tu salida de audio, tus parlantes, tus audífonos de pronto. Entonces, pues es difícil y pues, claro, la gente talentosa siempre tendrá ofertas. Siempre habrá gente que quiera, entre comillas, sacarte la gente talentosa. Eso es inevitable. De nuevo, es más desastroso tenerlos dentro de la organización incompetentes. ¿Sí? O sea, no hay que tenerle temor a fortalecer las capacidades de la gente, pero pues también hay que trabajar en las lógicas de retención del personal, es decir, cómo lo atraigo. Y uno de esos pues es muy importante, es con qué contrato lo mantengo. Uno. Y dos, dentro de eso, pues obviamente el tema de las modalidades de contratación, ¿sí? Que también hay que mirar los temas de acceso a información confidencial, o sea, no es un contrato, yo lo diría claramente, no, a las empresas no conciban tener a una persona con un contrato a término a un año fijo y liderando el área de investigación y desarrollo y ni siquiera trabajando en esa área. ¿Por qué? Porque ¿qué le cuesta a esa persona terminar su contrato de un año e irse, explorar otro lado? ¿Sí? Y es que es duro, ¿no? O sea, pues si usted no tiene expectativa de seguir y, y la empresa no le da esa estabilidad, pues la gente va a buscar otras áreas. Muy importante, entonces lo que mencionábamos de buscar los mecanismos para, y ahorita pues las becas para empresas se abren y ese tipo de cosas, la formación avanzada disciplinar, de, de las maestrías por lo menos, y vuelve el tema ahorita con una unidad que está haciendo su proceso ¿cómo lo diríamos?, de reconocimiento, sí, de volver a acreditar su unidad de I+D. Esta empresa nos planteaba que, es una empresa del sector salud, nos planteaba que ellos estaban brindando la opción a que algunas personas que hacen su maestría la hicieran en la empresa. Le dije, bueno, listo, hágale, pero esquemas de confidencialidad y tenga muy claro para dónde van a ir esos resultados, o sea, qué aporta usted y qué espacio le da a la gente. Ah, es que son empleados. Bueno, no importa, muy bien, pero aún así tenga claro. Y además, pues como estrategia, pues trate de alinearlo, ¿sí? Porque pues, finalmente usted está disponiendo de un recurso, un espacio de información que es suya como empresa y cosas que le facilitan a esa persona que está haciendo su maestría el trabajo. Entonces, pues eso póngalo en valor y además, pues entienda lo que... Y miren ahí el tema, o sea, la persona siendo empleada de la empresa no está teniendo financiación para sus estudios, está teniendo solo el espacio para desarrollar su trabajo de grado en la empresa y eso pues plantea un tema de... Pero pues finalmente es una persona que se está teniendo una formación avanzada conectada con los procesos de la empresa, es decir, estamos ahí fomentando que haya nuevos investigadores formados. Otro elemento importante es la formación específica en gestión de investigación, desarrollo e innovación. Ahí, qué pena,
hago propaganda, cursos como los nuestros, cursos que abordan específicamente el cómo se gestiona investigación, desarrollo e innovación, en este caso el curso de unidades y en el caso del curso de formación de consultores, pues este es muy instrumental, este curso es muy Nacho implementa unidad de I+D. En el curso de formación de consultores nosotros abordamos un enfoque mucho más, ahí sí, de Patricia, de coach, de alguien que ayuda a otros a, en general, los diferentes procesos de investigación, desarrollo e innovación. Y esto es clave. ¿Sí? Entonces, ahorita existen maestrías en gestión de innovación en algunas universidades, existen esos esquemas, pues eso está bien, cursos, diplomados, pues hay mucho de esto, o tal vez no mucho, tal vez no hay tanta oferta, posiblemente se necesite más, pero ahí se va trabajando y el tema sí es que se identifica. ¿Y por qué? Porque buena parte de las falencias, de los vacíos en donde las organizaciones están fallando, no tiene que ver necesariamente con la disponibilidad de esa persona formada en el ámbito disciplinar. O sea, eso lo tienen. La industria de alimentos tiene magíster y hasta doctorados en los temas de química, biología, biotecnología. La farmacéutica ni se diga, allá eso es estándar. Y muchos, o sea, la gran industria que trabaja y uno diría conocimientos de frontera, pues no es que tampoco sean así. O sea, la industria de alimentos sí tiene algunas cosas novedosas y está muy conectada, pero finalmente, típicamente el director técnico de una empresa de alimentos o de una empresa farmacéutica es normalmente mínimo un magíster, ¿sí? Y es porque necesita esa, pues la industria ya ha planteado casi que eso sea como un estándar, se necesita que tenga esa formación cuando lo contrata. Pero donde están los vacíos, y además los vacíos de los gerentes, los vacíos de los financieros, los vacíos de los de producción, de los de mercadeo, es en entender la gestión de investigación, desarrollo e innovación, la gestión de conocimiento y todos estos procesos en la práctica, ¿sí? En la práctica y desde lo conceptual, las dos, ahí hay que hacer balance. Pues ¿por qué? Porque, pues, hombre, o sea, usted puede, el enfoque disciplinar fractura, ¿sí? Tristemente, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en nuestra idiosincrasia, también lo que les mencionaba en algún caso, donde este gremio que trabaja la refrigeración casi que era un diálogo entre ingenieros mecánicos fundamentalmente y además eso ya impone unas taras. Por ejemplo, el número de mujeres que estudian ingeniería mecánica en este país es muy poquito, entonces ya no era solo un problema de disciplinar, sino de género, ¿sí? Y cuando llegaba una mujer, pues obviamente desde el comentario eh, discriminador hasta la concepción de que eso no era para mujeres, o sea, todo este tipo de cosas, o simple y sencillamente la incapacidad de abordar otras miradas, pues hacía eso. Y cuando los acercábamos a entender estos conceptos de gestión de investigación, desarrollo e innovación, era cuando decían, ve, o sea que me toca ir a hablar con los otros ingenieros y con los administradores y con el financiero y con el abogado. Claro, ¿no? Yo aquí rompiéndome la cabeza tratando de hacer un producto perfecto y resulta que tal vez lo que yo necesitaba era hacer una búsqueda de patentes para saber quién ya se había inventado lo que yo quería hacer, ¿sí? Entonces, ese es una reflexión que la misma gente lleva a hacer y decir, y por ahí derecho empiezas a mirar. Entonces, estos conceptos de gestión de investigación, desarrollo e innovación, que son amplios, son densos, son extensos, ¿sí?
Esto ha configurado una disciplina de estudio particular y pues se necesita. Y por ahí derecho, capacitaciones complementarias. Ahí, perdón, me salió mal el texto. Pero ¿qué es eso? Yo hace unos 15 años hice un curso básico de propiedad intelectual de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y ese curso, que fue un curso gratuito y de virtual de 100 horas, ha sido de las mejores inversiones en tiempo que he hecho en mi vida. Cuando yo entendí esos conceptos desde lo básico, pude estructurar buena parte de todo lo que hemos construido conceptualmente y hemos vendido servicios de propiedad intelectual en muchas regiones del país y hacemos muchos trabajos en eso y tenemos una comprensión desde lo estratégico de los temas de propiedad intelectual debieran ser de cultura general para todo el mundo hoy por hoy. O sea, cualquier persona. ¿Por qué? Porque buena parte vuelve el tema de los errores que se cometen son, es que yo no sabía, es que a mí me dijeron. No, no, en temas de propiedad intelectual hay unas cosas que todo el mundo debería saber, ¿sí? Como que pues no puedo usar un software pirata y no porque sea feo y no, no pues porque tiene implicaciones o que no puedo apropiarme del logotipo de o sí, cosas de ese estilo, o que no me conviene contratar con un diseñador que tiene malas prácticas en esos temas, o que, y esto lo viví, es que una persona, totalmente, el registro de una marca, gracias, o que, esto lo vivimos, me llama una empresaria, Ramiro, mira que una empleada de la empresa tomó todo el manual de calidad de mi empresa que yo lo pagué con una consultoría y lo presentó como trabajo de grado en la universidad. Y, pues, aparte que es un tema antiético, pues es una usurpación de un conocimiento de la empresa y despido. Y la expresión de la persona, ay no, yo no sabía, y pues la verdad es que el trabajo de grado y yo lo planteé en la universidad, y en la universidad me dijeron que sí, que estaba bien, y pues como aquí ya estaba, pues yo sí le hice algunas cositas de mejor. Pues el primer paso era pedir permiso, no lo hizo. Es que no, no, y lo más caso es que la misma empresaria no lo tenía claro, porque como era un material que circulaba, como era un material, sí, incluso en algún momento surgió, ay no, pero es que ese consultor que hizo ese manual de calidad, él los hace todos igualitos en toda empresa, no importa, no importa, eso tiene un origen, un autor inicial, tiene unos dueños, y pues no se puede, no está bien tomar eso, esa obra y hacerla pasar como mía o usarla sin permiso. Entonces, eso juega ahí. El uso de las herramientas de acceso libre. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas son conceptos que tienen que ver con propiedad. Y pues eso es, entonces capacitación complementaria en propiedad intelectual, capacitación complementaria en gestión de proyectos básicos, capacitación complementaria en técnicas de ideación, metodologías de innovación, hay montones y cada una de ellas tiene algo bueno y algo no tan bueno y vale la pena conocerlas. Y pues ¿cómo se conocen? Pues por vía de seminarios, cursos y ese tipo de cosas. Ahora, en el enfoque financiero hay que decir lo primero es que se necesita planeación financiera. Y esto pues tiene eh, el esquema que les muestro ahí tiene que ver, pues lo asocio al beneficio tributario y lo coloco en esa línea de tiempo de el año X cuando inicias este proceso. Y que básicamente es un proceso en donde todos los años empiezas ahí en una dinámica que no es de un ejercicio. Sí, yo voy a hacer va a ver qué proyectos planteo y lo llevo a la práctica y dentro de
Lo, planeo los proyectos este año para ejecutarles en 2020 y obtener beneficio tributario en sentido estricto en 2021. ¿Sí? Es decir, dejar de pagarle a la DIAN en 2021. Pues listo, empiece. Y el próximo año está planeando los del siguiente y está planeando los del siguiente. Y si ustedes ven ahí las fechas, las líneas rojas tienen un pequeño desfase, es porque justamente la convocatoria permite planear ahorita, pero presentar los proyectos hasta la mitad del año e ir ejecutando. Y los beneficios tributarios sí se dan en específico en cada año, ¿sí? Pongo esta línea de tiempo como si fuera la fecha de hoy, arrancando hoy. Entonces yo ya hoy no le puedo presentar proyectos a Colciencias para 2019. ¿Mm? Ya hoy no le puedo presentar proyectos para 2019, pero sí le puedo presentar proyectos para 2020. Ya. Y alguien dirá, "Oye, pero todo ese tiempo, sí, usted puede estructurar planes, puede que los proyectos no le demanden un año de ejecución, como puede proyectos que deban de 3, 4, 5 años de ejecución y que usted los pueda presentar por fases y que los pueda, ¿sí? Entonces, ahí muy pertinente. También la información de terceros es algo clave en los temas de propiedad intelectual y ahí se necesitan justamente esas capacitaciones, esas formaciones. Entonces, claro, yo voy haciendo mi planeación. Yo digo, bueno, ahora, pues, como todo necesita cierta madurez, ¿sí? Pero pues cuando las empresas van adquiriendo una dinámica, ya empiezan a mirar, bueno, yo el otro año aspiro a vender tanto, mis gastos van a ser tantos, yo ya tengo una nómina estable de más o menos tantas personas, yo ya voy adquiriendo algunos elementos que me permiten hacer esa planeación financiera. Por eso es que pues ya en empresas muy pequeñitas, la cosa obviamente no es tan sencilla y ahorita vemos una herramienta que le aplica un poco más en la lógica de eso. Pero pues uno va haciendo ese ejercicio. Y obviamente pues con ciertos grados de flexibilidad, ¿sí? Entonces usted eventualmente presupuestó para el 2020 hacer unas cosas, pero pues no hubo el flujo de recursos. Listo. ¿Y qué hizo? Pues aplazó. Volvemos al tema. Los recursos no determinan si usted hace cosas en sentido estricto. Los recursos aceleran procesos. ¿Sí? Entonces, si usted dispone de un recurso, verbo y gracia, usted tenía un proyecto ya armado, estructurado y lo presentó a una convocatoria de las que están abiertas ahorita, la del SENA, y se lo financiaron, pues muy bueno porque usted va a tener la plata para ejecutarlo en 2020. ¿Sí? Buenísimo. Pero si no, y de pronto usted solo alcanzó a hacer la mitad con sus recursos propios, pues listo, ya avanzó, ya avanzó. Y con lo que avanzó, muy posiblemente usted ya tiene cómo presentarle a un inversionista un panorama más cercano y ese inversionista le dice, listo, metamos la ficha. O endeudarse si es una empresa o destinar más recursos para ese proyecto que va madurando, ¿cierto? Entonces, todos los años usted hace planeación, todos los años usted hace ejecución y pues obviamente en la medida en que eso, pues todos los años podría obtener beneficios tributarios, pues mientras exista la norma de los beneficios tributarios. Pero hay que hacer esa planeación. ¿Qué temas claves implica pensar en las finanzas de la investigación y desarrollo? Uno es que nos movemos por proyectos, entonces la gestión de la I+D es una gestión hecha por proyectos, no tanto por actividades, no tanto por procesos,
hay algunos elementos de los procesos ahí, claro, pero mucho es proyectos, ¿sí? Hay una cartera de proyectos, ¿sí? En Colciencias me pide detalle de tener una cartera de proyectos. Y muy importante, pensar en acceder a recursos externos. ¿Por qué? Pues porque obviamente necesito acelerar procesos, eso sí es clave. Es decir, yo necesito innovar rápido, porque si yo no actúo rápido, mis competidores sí, y sí que, si la oportunidad, la ventana de oportunidad es corta o es en el corto plazo, pues a mí me interesa acelerar esos procesos. Y los recursos externos de diversa índole me aceleran eso. Colciencia se indaga por algo asociado a imprevistos y contingencias pues es un tema de gestión del riesgo que también es parte de la disciplina de la gestión de proyectos que definen instituciones como el Project Management Institute, ahí Juan Diego es el experto. Pero pues también hay una connotación particular que tiene que ver con el imprevisto y la contingencia, que podríamos conectarlo a eso que llaman la serendipia. ¿Y qué es eso? Pues son esas cosas que usted se encontró por casualidad, entre comillas, sin estarlas buscando, pero que pueden configurar una muy buena oportunidad. Y entonces ni su plan puede ser rígido, ni su presupuesto pueden ser eh, tan estricto, que entonces, sí, eso está como bueno y chévere y oiga, qué buenísimo y tiene clientes y todo, pero no, el otro año que este año ya se nos acabó el presupuesto. No, 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 no. Y hay que actuar con agilidad y saber en dónde usted encuentra la oportunidad y eventualmente ser capaz de movilizar los recursos de otras áreas o de otros fines o tener ahí como una bolsa para mirar cómo van surgiendo eso. El concepto de serendipia, que es un poco casualidad, pues también se ataca con estrategias como por ejemplo las jornadas de ideación o los concursos y cosas de esas en donde lo que usted hace es que emerjan las ideas, no simplemente esperar que por casualidad lleguen. Y algo muy importante en la lógica de los recursos financieros es que pues usted hace planeación financiera y los que saben del tema dirán, bueno, ¿y cuál es su retorno de inversión? ¿Sí? Yo me voy a gastar esto, yo voy a invertir en esto, invertir, si estoy invirtiendo es porque espero tener retorno. Y entonces ahí, y cuál es la tasa interna de retorno o qué es lo que vamos a obtener si si dedicamos estos recursos a investigación. Y es importante también visualizarlos, dimensionarlos. ¿Para qué? Para no vender mentiras a la directiva de la empresa, pero también para en el momento de hacer evaluaciones mirar, de pronto nos quedamos cortos, y es que el quedarse corto tiene implicaciones. No sé, yo lancé un producto, un ejemplo de hace unos años, los millennials no sabrán de qué hablo, pero los más viejitos sí, cuando la compañía que hoy se llama Tigo y en su momento se llamó Hola, lanzó el concepto de pioneros, que era a 30 pesos el minuto a celular hace ya, muchos años, eso fue casi unos 20 años. Cuando esa empresa lanzó esa campaña, tuvo un auge gigantesco, gigantesco. Captó el mercado. Fue un éxito total en la perspectiva del mercadeo. Logró captar un número de usuarios gigantesco que le dio un flujo de caja, que le dio y que lo puso a competir con los que ya estaban posicionados y eso fue. Pero resulta que como le fue tan bien, empezaron las fallas en el servicio porque no tenía la infraestructura, no tenía los recursos para ampliar su infraestructura
y además tenía una serie de problemas de permisos para montar antenas, tenía toda una serie de complicaciones que le costó mucho resolver. Y alguien que estaba conectado con eso decía, es que es increíble, pero pues uno la ve fácil y uno dice qué maravilla tener tantos clientes, pero nunca miramos que si crecíamos demasiado, es decir, si nos iba muy muy bien, íbamos a necesitar un flujo de caja gigantesco para ampliar infraestructura mucho más rápido de lo que preveíamos. Y claro, pues, ganaron plata. Y de hecho, Tigo se posicionó prácticamente como el tercer operador móvil en Colombia gracias a esa estrategia de mercadeo inicial. Si no lo hubiera hecho así, había desaparecido y había sido absorbido por los otros dos, por Movistar eh, y claro, ahora, en su momento eran Celumóvil y Comcel. Entonces, claro, ¿cómo tengo expectativa de beneficios? Y los aprendizajes de los proyectos me van diciendo también que eh, si la cosa funciona, yo necesito capacidad de endeudamiento, flujo de caja, mecanismos para apalancar inversión. ¿Por qué hago yo I más D en la lógica del valor? Colciencias me indaga por dos cosas. ¿Cuánto de mis ventas provienen de productos resultado del proceso de innovación? ¿Y cuánto he tenido en ahorros? Y pues eso está bien, son dos formas de verlo, ¿sí? En la lógica financiera, cuánto de lo que vendo como empresa se vincula a lo que estoy haciendo como esfuerzo de innovación, muy bien. Ya les comentaba en el caso de Electronics to Go que llegó a ser más o menos el 25% de las ventas se derivaban de productos lanzados en los 2 últimos años, lo cual era bastante bueno cuando esa empresa era una empresa que comercializaba hardware, entonces productos que llevaban mucho tiempo como líneas estructuradas y ya diversificar su portafolio fue muy interesante. El tema de los ahorros, desde luego, porque pues además que es una cosa donde la innovación en proceso pega mucho, es un tema donde además yo puedo encontrar incluso retornos mucho más ágiles, ¿no? Porque y muchas veces desarrollar un nuevo producto, ponerlo en el mercado y siguiendo el ciclo de vida del producto, las fases iniciales de lanzamiento piden más recursos, es decir, que yo desarrollé el producto y cuando lo lancé al mercado todavía tengo un flujo de caja negativo, ¿sí? Es decir, sigo gastando plata y por allá a la vuelta del año 2, del año 3 en algunos productos de consumo, empiezo a recuperar la inversión en sentido estricto. Y, ¿sí? Cosas como productos, las vacunas o la industria farmacéutica que gasta millones en investigación y desarrollo tienen ese comportamiento. En cambio, con la innovación en proceso yo puedo tener efectos tal vez no tan grandes, pero notorios en el corto plazo. Entonces el ahorro vuelve. Ahora, ¿qué otras cosas? Uno muy importante, y aquí menciono en los ingresos directos que ustedes ven ahí las ventas y los licenciamientos de activos, pero pueden ser, hay muchas modalidades de monetización, ¿sí? Entonces también el tema es ese. Pero en general muchos de esos tienen que ver con suscripciones, licenciamiento de activos, ingresos indirectos por publicidad o ese tipo de cosas, pero finalmente se llama monetización. Tal vez la palabra ahí más acertada sería eso. Ahora, dentro de los recursos indirectos, pues está justamente la labor de captar recursos externos. ¿Por qué? Porque, pues, y esto sí que lo hemos visto con pequeñas empresas, es una cosa, el efecto es poderosísimo. Pues nosotros en proyectos, una empresa que facturaba 3.000 millones de pesos, tú le estructuras y logras que Colciencia le financie 250 millones en un proyecto. No es que se baje el gasto, ¿sí? No es que se vaya a evitar, incluso termina gastando más. Pero, pues claramente con ese capital apalanca cosas que con su flujo de caja normal no podía hacer.
¿sí? Entonces tiene unos efectos dinamizadores tremendos o casos particulares de una empresa pyme, en otro caso les doy las cifras, no les puedo dar los nombres, factura 4.000 millones de pesos más o menos y buena parte por exportaciones. Y entonces no tienen tanto impuesto de IVA porque exportan mucho, pero sí tienen unos impuestos de renta altísimos y cuando logran descontar de sus utilidades una buena parte de lo que hacen por investigación y desarrollo, que además es como el 50% de lo que hacen. Entonces, claro, ellos dicen, uy, pero dejar de pagarle a la DIAN, qué alivio porque igual estamos haciendo y más de. Entonces, y ahorita con el beneficio que les explicaba de el crédito tributario, pues, el crédito fiscal, en donde las empresas más pequeñas van a poder tener un saldo a favor en cash para pagar IVA, para pagar los impuestos que les genera, o sea, es decir, para cumplir cualquier tipo de obligación con la DIAN, pues buenísimo, buenísimo para el que innova, buenísimo para el que invierte, pues el que no invierte, fregado, pero los que invierten, pues claramente van a estar ahí conectados con esas posibilidades y van a obtener la posibilidad de captar muchos recursos. Y además muy interesante, ¿sí? De nuevo el tema. ¿Por qué? Porque suele pasar, por ejemplo, en empresas del sector gráfico, suele pasar que algunas empresas facturan una buena plata, pero sus márgenes son muy pequeños. ¿Sí? Y entonces sus márgenes, en la medida que son muy pequeños, sus utilidades muy pequeñas, pero el IVA que generan sí puede ser grande. Los beneficios estructurales asociados a la productividad, la competitividad, el posicionamiento de marca, la construcción de intangibles y otra serie de cosas que finalmente lo que te hacen es, hablábamos en su momento de entrenar a las organizaciones. Bueno, pues si estás entrenando una organización, un buen elemento para saber cómo esa organización se está desempeñando es justamente si es más competitiva, eh, si es más productiva, si es, entre comillas, más esbelta, si es más reconocida. ¿Sí? Son beneficios que a menos que hagas un due diligence, un ejercicio de valoración, pues no los puedes percibir. Pero justamente tienen que ver con ese otro beneficio que es lo que lo describo ahí, que son los beneficios patrimoniales. Y es, por un lado, el incremento de los activos por vía de los activos intangibles. Y ahí el video, si tuvieron la oportunidad de ver el video de Adner y los comentarios que tengan. El tema del valor presente, ¿por qué? Porque si yo tengo, y me devuelvo, si yo tengo esta estructura de planeación, ejecución, o sea, yo ya tengo visualizado y tengo cosas andando para este año, para el próximo y para el siguiente, ¿sí? Y ahí, no sé si es ahí en la diapositiva que les mostraba, pues yo puedo traer a valor presente todo eso y saber cómo esa planeación le pega positivamente a mi valor patrimonial. Y hay un tema que ahí está también poco explorado, pero que es el concepto de garantías mobiliarias. ¿Qué es eso? Pues que ya existe por ley una norma que le permite que a las empresas les presten plata sobre la base de poner en garantía una patente o un registro de software que esté vendiendo, además de otros activos, ¿no? Pero pues los intangibles, una marca, ¿sí? Entonces, pensemos en, no sé, pollo frito frisbee. ¿Cuánto vale la marca pollo frito frisbee? Debe valer un dinero. Y pues claramente, si alguien, y además genera unos beneficios por vía de franquicias, por vía de las ventas, por vía de, sobre esa marca, estando valorada, un banco podría prestar dinero como garantía, es decir, pues si no se paga la deuda,
el banco se hace dueño de la marca y la puede explotar y ese tipo de cosas. Entonces, claro, entran a jugar ahí unos temas que tienen que ver con cómo los resultados de innovación pueden, eh, configurados como recursos, pueden ser apalancadores de nuevos recursos financieros, ¿cierto? Y cierro o quería lo que les tuve la oportunidad de compartir, aunque no sé si pues, de pronto algunos no tuvieron, y porque lo compartí por el WhatsApp, no tuve, no les llegó el enlace, pero ya se los comparto aquí mismo. El enlace de YouTube, ese es el caso de Electronics to Go, Adner, y cómo él, a partir del trabajo que hicimos en propiedad intelectual, él incorpora esa información en sus activos y en su estrategia, ¿cierto? Entonces, se puede y lo están haciendo y lo hemos hecho, ¿cierto? Ese es un tema, claro. Ah, pues ven, en el caso de Luis Fernando de Avianca, pues claramente es una jugada financiera de pedir una plata y luego endosar la deuda. Y supongo que incluso eso tenía también alguna intención de evadir impuestos. Y excúseme, lo pongo así, y estoy prejuzgando, tal vez soy injusto y puedo equivocarme. Pero, bueno, no hablemos de evadir, sino eludir impuestos, es decir, disminuir impuestos de forma legal. ¿Por qué? Pues porque finalmente, si hubiera sido una venta, había que ido a una notaría, o había que manifestado eso, o había que haber hecho unos mecanismos de oferta pública, alguna serie de cosas y eso. Entonces, en ese caso simplemente era eso. Ah, pero perfecto, claro, parte del capital como prometido, la garantía era la marca, ¿sí? Pero pues esto, bueno, Avianca ha construido su marca a lo largo de, no sé, 80, 90 años que lleva en el mercado. Habría uno que mirar si, si traemos ese ejemplo, sería algo más cercano el caso de Wingo, que es una aerolínea de bajo costo, creo, de Copa. Copa Airlines crea una marca complementaria que se llama Wingo y con esa marca de aerolínea de bajo costo incursiona en el mercado y ya está mostrando unas cifras y está eh, facturando y está teniendo unos retornos. Entonces, mira que la innovación, volvemos a lo mismo, que no, ellos no se inventaron las aerolíneas de bajo costo, pero se conectaron con esas lógicas y al conectarse con esas lógicas, pues están creando valor y están haciendo una innovación para ellos mismos en un escenario como ese, ¿sí? Entonces, ¿cómo creó valor? A partir de la generación de una nueva línea de negocio con una nueva marca que empieza a pesar y empieza a posicionarse. Y son diversos los casos de ese estilo. Y bueno, volvemos a lo mismo. La explicación que hace Adner en el video a mí me resulta sumamente ilustrante y además valiosa porque es que es una pequeña empresa colombiana, ¿sí? Tirando a mediana, pero es real. Es aquí, es una empresa de Bogotá que está trabajando en temas de tecnología, que está transformando su modelo de negocio y que está incorporando, generando valor a partir de lo que hace en innovación, ¿no? Porque él menciona ahí de que está patentando, que está protegiendo, que cuando obtiene la protección hace la valoración, este que ya facturó, entonces yo lo puedo valorar positivamente porque ya hay factura, ya generó ingresos y eso lo llevó a los estados financieros. Entonces, miren que esto, no sé si aquí hay alguien del área de finanzas o con conocimiento de finanzas. Pues obviamente de pronto para los demás estoy hablando en arameo. Eh, pero lo que debemos entender como gestores es que si yo innovo y creo un producto
y ese producto se posiciona y construye una marca a lo largo de eso, pues mi valor no está solo asociado a las ventas que generó ese producto, sino que mi valor que genera la innovación son las ventas que genera ese producto, la construcción de la marca y los intangibles asociados, los posicionamientos que como empresa obtengo como, como beneficios estructurales. Entonces, son muchos. Claro, las ventas son las que más le gustan al que le gusta ver la caja registradora, pero muy posiblemente el valor de la empresa esté más del lado de eso que es estructural y que genera fortaleza. Entonces, ese es uno. No sé si hay dudas, si hay inquietudes, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario sobre el video de Adner, que los que tuvieron la oportunidad de verlo. eh, y este es un poco el tema entonces de cómo se gestionan los recursos y reiterar mucho el mensaje de esto, obviamente, o los diferentes mensajes para sintetizar. Uno, hacer planeación financiera. Dos, ver el tema en la lógica de actividades que se encadenan y hoy voy trabajando para este año, para el siguiente. Tres, obviamente fortalecer todo el capital humano y el talento humano y tener gente formada para esto. Es muy importante. Y cada vez más las organizaciones necesitan más gente formada para esto. Mire, nosotros en el curso de consultores ya han pasado 90 personas y en general lo que uno ve es que las personas, la mayoría de ellas están o trabajando como consultores independientes o empleados en una organización, pero incorporando valor y estructurando sus proyectos y dinamizando sus cosas. Es decir, el que aprende de innovación hoy por hoy, pues sí que es cierto que tiene oportunidades laborales, sí, pues obviamente tiene su vocación laboral. Pero además, si en el mediano o largo plazo decide trabajar en consultoría o ser independiente, pues también se está formando y está desarrollando las bases para eso, porque eh, no es muy difícil pensar en ser un gestor de innovación sin eso que nos mencionó ahora rato, que, o sea, Patricia fue, que es el tema de las habilidades blandas. Y esto se construye y se desarrolla de, de, de una forma y otra y, y necesitamos. Entonces, claro, o sea, múltiples dimensiones. Por el proyecto personal de uno, formarse en estos temas, claro. Para las empresas, pues obviamente también importantísimo tener esta capacidad y esta gente formada en estas dinámicas y en estos saberes. Se necesitan más. Si entendemos que las empresas deben construir esos esquemas de trabajo en red, pues ¿cómo lo van a hacer? ¿Sí? No, difícilmente, o bueno, digamos, difícilmente no, pero para una persona que puede entenderlo interdisciplinar, porque interactúa con varias disciplinas, para una persona que puede establecer diálogos con diferentes disciplinas y con diferentes tipologías de personas, pues para esas personas, bueno, es capaz de construir empatía, pues son justamente esas personas las que eh, pues, pueden construir esas redes y atraer valor para la organización a partir de esas redes. Incluso algunos de los que dominan el uso de las tecnologías de información en la lógica de construir redes. ¿Sí? Entonces, vuelve el tema. Se necesita formar y trabajar en eso. Y finalmente, el valor que genera la innovación no es solo ventas y ahorros, sino que le pega y digamos que lo planteamos muy importante, le pega especialmente a lo patrimonial. ¿Sí? La innovación contribuye a generar y ampliar patrimonio como un efecto directo, porque uno diría, no, sí, pues si vende más, obviamente la empresa vale más. Sí, pero es que no es solo porque vende más, porque podríamos, o sea, pensemos en dos empresas que
tengan cifras similares en ventas. No sé, dos empresas que venden 5.000 millones de pesos al año. La una vende 5.000 millones de pesos al año con los mismos cinco productos hace 10 años. La otra vende 5.000 millones de pesos al año y de esos 1.000 millones vienen de un producto que lanzó el año pasado. ¿Cuál tiene más valor patrimonial? Alguien dirá, no, pues lo otro lleva 5 años con un posicionamiento de marca importante. Listo. ¿Y en qué momento esos productos se vuelven obsoletos? ¿O les llega un competidor? En cambio, es que están innovando, mejorando los... sí, incremental. Listo. Y esta que lanzó un nuevo producto y ese nuevo producto representa el 20% de las ventas. Esto me está diciendo que ese producto tiene oportunidad de crecer, tiene una oportunidad de más. Entonces, a dos empresas que venden igual, aquellas cuya fuente de ventas está asociada a la innovación, pues tiene un mejor valor patrimonial. Eso es razonable. Y ahí es donde también empezamos a pegar. Listo, les queda el video de Adner y les queda lo mismo, si hay comentarios, si hay inquietudes, si hay cosas que quieran hacer, cosas que quieran plantear, bienvenidos. Hay nota para Carlos que lo veo, para los que están conectados con organizaciones cooperativas o tienen contactos con organizaciones cooperativas. Está Sandra, no veo a Sandra. Las organizaciones cooperativas, hoy nosotros solicitamos una aclaración a Colciencias y nos dicen que las empresas cooperativas, en la medida en que quedaron pagando impuesto de renta, también pueden acceder a beneficios tributarios. Entonces, si alguien trabaja en una cooperativa, pues a veces las cooperativas tienen excedentes muy pequeñitos, pero también pueden acceder a beneficios tributarios estas empresas cooperativas que antes no podían. Entonces, volvemos ahí al tema de cómo se amplía el espectro. Listo, terminamos por hoy. Muchísimas gracias. Superamos un poco las dificultades de comunicación. Como les decía siempre, es parte del ejercicio. Totalmente de acuerdo, Samuel. Exactamente. Sus innovaciones representan un activo más. Y bueno, nos vemos mañana. Muchísimas gracias.